Jesucristo dijo, cuando pidan a Dios, no imiten a los paganos con letanías interminables. Ellos creen que un bombardeo de palabras hará que Dios los escuche. No hagan como ellos, pues antes que ustedes pidan, que su Padre ya sabe lo que necesitan. Ustedes oren así: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos el pan nuestro de cada día y perdona nuestras deudas. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del maligno. Evangelio según San Mateo capítulo 6, versos 7 al 15. La vida es oración y alabanza para Dios. Notas amables a la palabra de Dios, jueves 22 de junio, año 2023. Hoy nuestra Iglesia Católica recuerda 3 santos. El primer santo es San Paulino de Nola. Existe una diócesis de Nola en el sur de Italia, por los lados de Nápoles. Se llama diócesis de Nola. San Paulino de Nola es el patrono. También tenemos a Juan Fischer, que fue compañero de Santo Tomás Moro, y ambos fueron mártires. Vamos a concentrar la atención en Santo Tomás Moro, que muere decapitado porque se opuso a la ruptura de la Iglesia Católica, cuya autoridad estaba siendo pisoteada por el gobierno de esa época. Y en el patíbulo, antes de ser ejecutado el santo, gritó: muero como un buen servidor del rey, pero le sirvo primero a Dios. Santo Tomás Moro es del año 1535 y se celebra su fiesta en comunión con San Juan Fischer, compañero de trabajo apostólico. Ilustra una verdad fundamental. San Juan Pablo II destacó mucho la vida de este santo, de Santo Tomás Moro, y lo puso como un buen ejemplo de defensa de la libertad de la Iglesia Católica frente a las indebidas injerencias de los estados. Esa es una frase muy elocuente de San Juan Pablo II. Tenemos nuestro santo para hoy, Santo Tomás Moro, un santo que es patrono de los gobernantes, de los políticos, de los que quieran administrar y hacer muy bien las cosas. La vida es oración y alabanza para Dios. La Biblia enseña que la vida se puede convertir en oración. Hubo un santo que es bien interesante del siglo XVI en la historia de Francia, que se llama San Vicente de Paúl. Ese santo, dentro de las tantas cosas maravillosas que hizo, hay una frase de él que habla de la oración. Y el santo decía: regáleme una persona que sea de oración, y si es de oración, será capaz de cualquier cosa en este mundo. Si es de oración. Como quien dice, no me regales rezanderos, ni personas que digan cantidad de letanías interminables. El capítulo 6 del Evangelio según San Mateo advierte cómo se es una buena persona de oración. Y entonces ese capítulo dice: no imite a los paganos diciéndole a Dios una cantidad de oraciones interminables, bombardeo de palabras sería más o menos. No, cuando usted quiera orar, diga Padre nuestro. Es decir, una persona de oración para gloria y alabanza de Dios, una persona de oración comprometida y servicial con los demás, una persona de oración, una persona que practica muy bien la caridad,
una persona de oración, una persona muy prudente y muy buena con los demás. Entonces dice uno, esta persona sí es de oración, no es un rezantero. ¿En qué consiste la verdadera oración? Buena pregunta, para no caer en el exceso de la oración. Hay gente que cree que la oración es un bombardeo de palabras, una cantidad de tiempo. Por ejemplo, hay gente que dice es que estuvimos orando 2 días seguidos. La oración, según la Biblia, logra el cometido cuando cumple con una buena relación con Dios, con una práctica de la caridad y la misericordia con los demás, con una transformación sustancial de la persona. En eso va la oración. La oración tiene que ver con la persona, no la tiene que despegar. Una persona no puede ir a un templo y decir ya fui a misa, ya fui a oración y ya en la esquina está hablando de los demás. Perdió la oración. No la puede despegar. ¿En qué consiste la verdadera oración? Cuando guarda una relación muy íntima con la misma persona, que practica la caridad y la misericordia con los demás. A Dios siempre hay que pedirle que la oración sea como sencilla, noble de corazón, que sea humilde, que sea sincera. Una buena persona de oración cambia, transforma, se sacrifica, persevera y se santifica. Eso dice la Sagrada Escritura. La oración está por encima de la administración de los quehaceres. Oigan eso, está por encima de la administración de los quehaceres. Los apóstoles tomaron una buena decisión, escogieron a hombres de buena fama, llenos del espíritu y de sabiduría para que se encargaran de la administración. Hubo un momento en que le estaban pidiendo mucho oficio a los apóstoles. En el capítulo 6 del libro de los Hechos de los Apóstoles está narrado ese acontecimiento. Eso es como cuando le dicen, usted muévase aquí, suba, baje, corra, y uno encuentra personas que dicen, ya estoy loco con tanta cosa, hay mucho por hacer. Entonces San Pedro tomó la palabra muy sabiamente y dijo, no señor, nosotros somos hombres de oración, somos hombres de la palabra, nos mandaron a evangelizar. Escojamos a alguien que sea una persona sabia y que escoja a algunos que se encarguen de la administración. Que haya gente en ese campo, pero no dañar la oración disculpándose en la administración. El discípulo no debe descuidar la oración y el anuncio de la palabra, que a Jesucristo le interesa mucho eso. Hay un santo que se llama San Juan Damasceno y ese santo enseñó que la oración es elevación del alma a Dios y la petición de un bien que sea conveniente. Cuando uno haga oración, debe pedirle a Dios bienes convenientes, bienes para la transformación personal. Por ejemplo, la Biblia permite pensar en varios modelos de oración. Por ejemplo, hay un modelo de oración que manifiesta y confiesa en una sociedad la fe. Eso es un modelo de oración. Con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa, decía San Pablo en el capítulo 10 de su carta a los Romanos. Con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Ese es un modelo de oración. Otro modelo, orar en comunidad. Eso es bueno y es edificante. Se ora con fe y se guarda la misma intención. Las personas se ponen de acuerdo para orar. Cuando quieras orar, ponte de acuerdo. Capítulo 18 del Evangelio según San Mateo. La oración se preocupa por la salud de la persona. La oración de fe, por ejemplo, salva a los enfermos. Así lo dice el capítulo 5 de la carta a Santiago. Si una persona desea orar en la soledad, también lo puede hacer. Entra en el cuarto y ora a Dios que ve y te escucha en tu propio cuarto. San Mateo capítulo 6. También existe ese modelo de oración en la soledad. ¿Lo recomienda quién? La misma Biblia. Entra en tu cuarto, órale a Dios, que Dios te escucha. Cierra la puerta y entra en oración. El Papa Francisco enseña que Jesucristo es el maestro de la oración. Necesitamos un maestro de la oración. Jesucristo recurrió siempre al poder de la oración. Desde que lo bautizaron,
hasta que se murió, siempre tuvo en cuenta la oración. En el bautismo se abrió el cielo y se escuchó una voz que decía: este es mi hijo, escúchenlo. En el momento de la muerte y del dolor y de la pasión del Maestro: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, decía el Maestro de Nazaret. Jesucristo siempre tuvo en cuenta la oración. Para él fue muy importante la oración. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.